En plena cena familiar, mi cuñada se puso de pie, me señaló delante de todos y dijo: «Engañaste a Roberto». Luego miró a mi hija de 7 años y soltó: «Tú ni siquiera eres de esta familia. Roberto no es tu papá». Mi esposo no gritó, no pidió explicaciones, no abrió el sobre que ellos habían puesto sobre la mesa. Esa noche, todo lo que habían preparado se les volteó. Una aprende a notar cuando algo está mal, sobre todo cuando es madre. No es magia. Es esa presión en el pecho cuando una casa está demasiado callada, como si todos hubieran ensayado algo antes de que tú llegaras. Eso sentí la noche en que Roberto, mi esposo, y yo llegamos a casa de sus papás en Querétaro. Era viernes, poco después de las 8. El aire estaba fresco y seco. Su mamá, Raquel, me abrió con una sonrisa apretada. Su papá, Gerardo, apenas me saludó. Y Jimena, la hermana menor de Roberto, estaba sentada a la mesa con la cara de quien trae un secreto y no puede esperar para soltarlo. Nuestra hija, Mía, entró tomada de mi mano. Tenía 7 años, 2 trenzas disparejas, y todavía creía que una cena familiar era un lugar seguro. Se sentó junto a mí, moviendo los pies debajo de la silla mientras tarareaba una canción. No sabía nada. La mesa estaba puesta con sopa, arroz, pollo en salsa y tortillas envueltas en una servilleta bordada. Todo parecía normal, pero había demasiadas miradas cruzadas. Apenas terminamos la sopa. Raquel dejó la cuchara sobre el plato, se limpió la boca y dijo: «Jimena, dijiste que querías compartir algo con todos». «¿Compartir?» Sentí el estómago cerrado. Jimena empujó la silla hacia atrás y se puso de pie, lenta, como si estuviera en un juicio que ella misma había organizado. Me señaló con el dedo. «Tú», dijo, con la voz temblándole de emoción, no de miedo, «engañaste a mi hermano». Por un segundo pensé que había oído mal, que hablaba de otra cosa, de una deuda inventada, de que no llevé postre, de que no contesté un mensaje. Pero no. Hablaba de infidelidad. Antes de que yo pudiera responder, Jimena giró hacia mi hija, hacia Mía, y le dijo: «Tú no eres realmente de esta familia. Roberto no es tu papá». Sentí que el aire se me iba. Mía se quedó inmóvil. La sonrisa se le borró. Miró a Roberto, luego a mí, y otra vez a Roberto. «¿Papá?», susurró. «¿Qué quiere decir?». Esa voz todavía me persigue. Era una niña tratando de entender por qué le estaban diciendo eso. Me levanté, pero antes de alcanzarla, Gerardo habló desde la cabecera. Su voz salió fría. «Lo siento, niña. Nosotros tampoco somos tus abuelos de verdad». Mía se encogió como si la hubieran golpeado. Ahí entendí que no era solo Jimena. Raquel no se sorprendió. Gerardo no dudó. Todos sabían. Todos habían esperado ese momento. Tomé a Mía de la silla y la abracé contra mi pecho. No grité ni les di el espectáculo que querían. Solo la levanté. Le cubrí la cabeza con una mano y caminé hacia el pasillo. Al salir del comedor, escuché un golpe seco sobre la mesa. Jimena había aventado un sobre blanco, grueso, con el membrete de un laboratorio privado. Uno de esos sobres que no aparecen durante una cena normal. Alcancé a verlo de reojo y también vi la cara de Roberto. No era sorpresa, era rabia contenida. La cara de alguien que entendía hasta dónde habían sido capaces de llegar. Seguí caminando con Mía temblando entre mis brazos. Desde el pasillo escuché las voces. Raquel dijo: «Te hicimos un favor, hijo». Jimena agregó: «Es una prueba de ADN, ábrela. Ya no puedes seguir defendiendo a esta mujer». Gerardo remató: «Anda, Roberto, mira la verdad. Te vieron la cara durante años». Mía me apretaba la blusa con sus manitas. Entonces escuché a Roberto. Su voz salió baja, tan firme que todos se callaron. «Esta es la última vez que venimos a esta casa». Hubo un silencio seco. Raquel reaccionó primero. «¿Qué estás diciendo? La que te engañó fue ella, no nosotros». Jimena alzó la voz. «Te estamos diciendo la verdad». Roberto no gritó. «No puedo creer que consiguieran una prueba privada a escondidas», dijo. «No puedo creer que usaran una muestra de mi hija sin permiso. Y menos puedo creer que se lo hayan dicho en la cara a una niña de 7 años». Nadie contestó. Luego Roberto dijo: «Pero tienen razón en algo.
Yo cerré los ojos. Mía ya no tiene abuelos por parte de ustedes. Alguien soltó un quejido. Y yo ya no tengo padres. Las sillas se movieron. Raquel empezó a hablar encima de todos. Gerardo se levantó. Jimena dijo algo que no alcancé a entender. Entonces, Roberto soltó la frase que cambió todo. Sí, yo sé que Mía no es mi hija biológica. El silencio fue inmediato. Lo sé desde antes de que naciera. Apreté a Mía contra mí. Y Mariana nunca me engañó. Nadie habló. Ni Raquel, ni Gerardo, ni Jimena. Fue la primera vez en años que la familia de Roberto no tuvo una frase preparada. Luego escuché sus pasos. Roberto apareció en el pasillo. Primero miró a Mía, después a mí. Vámonos, dijo. Y nos fuimos. Sin portazo ni despedidas. Solo nos fuimos. Afuera, el aire de la noche estaba frío. Mía seguía pegada a mí. Roberto caminaba a nuestro lado con una mano en mi espalda. Sentí que algo se había roto para siempre, pero no dentro de nosotros. Lo de esa noche no empezó en esa mesa. Para entender cómo llegamos ahí, hay que regresar años. Cuando conocí a Roberto, él tenía 21 años. Era tranquilo, serio, de esos hombres que cargan demasiado sin decirlo. Estudiaba y trabajaba al mismo tiempo. No venía de una familia pobre, pero sí de una familia donde cada apoyo se cobraba después. Me enamoré de él más rápido de lo que me gusta admitir. Conocer a su familia fue otra historia. Raquel me recibió como si yo estuviera solicitando un crédito que ella no pensaba aprobar. Gerardo corregía todo lo que uno decía. Y Jimena, que tendría unos 10 años, ya miraba a la gente por encima del hombro. En la primera comida familiar, Raquel me preguntó, ¿y cuáles son tus intenciones con nuestro Roberto? Nuestro Roberto. Como si fuera una propiedad familiar y yo estuviera intentando llevármela. Después vinieron los comentarios pequeños, disfrazados, casi siempre con sonrisa. Roberto es muy generoso. Seguro él pagó todo, ¿verdad? Las muchachas de ahora son muy listas para dejar que el novio invite. Qué bueno que trabajas, Mariana. Así no dependes tanto de él. Lo decía como si me estuviera haciendo un cumplido. La realidad era que yo pagaba mis cosas. Muchas veces compraba despensa o cubría gastos cuando Roberto no podía. Pero Raquel ya había decidido qué papel me tocaba yo, era la mujer que quería aprovecharse de su hijo. Jimena aprendió rápido. Desde niña preguntaba con veneno, ¿por qué Roberto te compra cosas? ¿Qué cosas? Le pregunté una vez. Ese llavero. Costó 20 pesos. Así empieza todo, contestó muy seria. Era absurdo, pero no inocente. Mientras tanto, el verdadero sostén emocional y económico de esa familia era Roberto. Cuando empezó a trabajar formalmente, su dinero se volvió parte del presupuesto de todos. Transferencias para la casa, ayuda para arreglar el coche de Gerardo, predial, una tarjeta adicional para emergencias que casi siempre terminaban siendo compras de Jimena. Roberto tenía un buen empleo, pero no le sobraba el dinero. Él lo llamaba ayudar. Yo veía culpa, y ellos sabían cobrarla. Aún así, nos casamos. Fuimos felices. Construimos nuestra casa pequeña y nuestras rutinas sencillas. Y cada 2 domingos íbamos a comer con sus papás, porque Roberto todavía creía que una familia se mantenía a fuerza de paciencia. Yo iba por él, no por ellos. Después empezamos a buscar un bebé. Al principio fue ilusión. Luego cuentas, calendarios, pruebas y meses, donde cada retraso se volvía esperanza, y cada resultado negativo nos dejaba callados frente al lavabo. Pasaron 2 años, hasta que llegó la cita con la especialista. Todavía recuerdo el consultorio. El aire acondicionado demasiado fuerte, la carpeta cerrada sobre el escritorio. La doctora buscando las palabras con cuidado. Roberto no podía tener hijos biológicos. No era una probabilidad baja ni un intentemos otro tratamiento. Era definitivo. Él me tomó la mano. No lloró ahí. Solo apretó mis dedos y dijo, «Está bien», pero yo sabía que no estaba bien. No porque dudara de él, sino porque hay noticias que obligan a reconstruir el futuro. Hablamos durante semanas. Pensamos en no tener hijos. Pensamos en adoptar. Pensamos en tratamientos con donante. Al final elegimos un donante. No fue una decisión ligera.
La hablamos, la lloramos y la cuidamos. Tomamos otra decisión. No se lo diríamos a la familia de Roberto, no por vergüenza, para proteger a Mía. Conocíamos a Raquel, a Gerardo y a Jimena. Sabíamos que, si lo sabían, lo iban a usar. Tal vez no al principio, pero algún día. En una discusión, en un reclamo, en una comparación cruel. Iban a convertir a nuestra hija en menos nieta, menos familia, menos de Roberto. No quería que una niña cargara con eso. Cuando nació Mía, Roberto la sostuvo como si le hubieran puesto el mundo entero en los brazos. Ella era diminuta, roja, enojada con la luz. Perfecta. Roberto lloró. «Hola, mi amor», le dijo. «Soy tu papá». Y lo era. Desde el primer segundo, Mía se parecía mucho a mí. Mis ojos, mi boca, la forma de fruncir la nariz cuando algo le molestaba. Eso a Raquel nunca le gustó. «No le veo nada de Roberto», decía, inclinándose sobre la carriola. Gerardo una vez soltó, medio en broma. «¿Segura que sí es tuya, Roberto?» Roberto se puso tan serio que Gerardo se rió nervioso y cambió de tema. Jimena fue peor conforme creció. «Ustedes consienten demasiado a Mía», decía. Lo decía porque le comprábamos un libro o colores para la escuela. En su cabeza, cualquier peso gastado en nuestra hija era un peso que Roberto dejaba de darle a ella. Cuando Jimena terminó la preparatoria, anunció que quería estudiar en una universidad privada cara. No una opción pública. No una escuela más accesible. Una universidad con colegiaturas que obligan a sentarse con calculadora. ¿Quién esperaba que pagara? Roberto. No sus papás. Roberto. Y él lo hizo. Durante 2 años pagó su colegiatura. No era cualquier pago, eran decenas de miles de pesos cada semestre. No pagaba su renta ni sus salidas, pero la colegiatura nos obligaba a ajustar todo. Roberto lo hacía por amor a su hermana. O eso quería creer. Pero cada vez que Jimena venía a nuestra casa, encontraba la manera de quejarse. Gastan mucho en Mía. Se fueron de fin de semana y luego dicen que el dinero está justo. Si no estuvieras pagando tantas cosas para tu esposa y tu hija, podrías ayudar más a tu familia de verdad. Tu familia de verdad. ¿Qué palabra tan conveniente cuando quieren dinero? A Roberto le dolía, pero se lo tragaba. Decía que Jimena era inmadura, que Raquel hablaba sin pensar y que Gerardo era así con todos. Intenté creerlo, pero las señales estaban ahí. El resentimiento, la envidia. La idea de que Roberto les debía todo, aunque ellos nunca le hubieran dado nada sin cobrarlo de algún modo. Y entonces llegó esa cena. El sobre. La acusación. La crueldad contra Mía. El momento en que una niña de 7 años tuvo que escuchar a 3 adultos decirle que no pertenecía. Después, supimos cómo lo hicieron. Mía había olvidado un cepillo de dientes en casa de Raquel una tarde que se quedó a ver una película. Jimena lo guardó. Con eso, mandaron hacer una prueba privada, sin validez legal, pero suficiente para humillarnos en la mesa. El camino de regreso a casa fue un silencio que todavía recuerdo en el cuerpo. Mía iba en el asiento trasero, rígida, mirando por la ventana como si tuviera miedo de preguntar algo y recibir otra respuesta horrible. Yo la miraba por el espejo. Esperaba lágrimas, preguntas, enojo, lo que fuera. Nada. Solo una niña intentando sostenerse por dentro. Roberto manejaba con las 2 manos apretadas al volante. No dijo nada en todo el camino. Cuando llegamos, Mía entró sin quitarse los zapatos. No corrió por un juguete ni pidió agua. Se quedó parada en el pasillo, mirando la sala, como si nuestra propia casa se hubiera vuelto desconocida. Roberto y yo nos miramos. Era momento de dejar de estar en shock y empezar a ser padres. Nos sentamos con ella en el sillón. Yo tomé una de sus manos y Roberto la otra. «Mía», dije con cuidado. «¿Te acuerdas que siempre te hemos dicho que te deseamos muchísimo?» Ella asintió. Roberto respiró hondo. «Cuando tu mamá y yo quisimos tener un bebé, los doctores nos dijeron que mi cuerpo no podía tener hijos sin ayuda médica». Mía lo miraba sin parpadear. «Entonces los doctores nos ayudaron. Tú creciste en la panza de tu mamá. Yo estuve ahí desde antes de que nacieras. Te esperé, te cargué, te cambié pañales,
Te enseñé a andar en bici. Soy tu papá, Mía. Ahora y siempre. Ella bajó la mirada. ¿Mamá engañó? La pregunta me partió. No, respondí de inmediato. Nunca. Tu papá siempre supo cómo llegaste a nuestra vida. Nunca fue un secreto entre nosotros. Nunca hubo una mentira entre él y yo. Roberto le apretó la mano. Tú eres mi hija. Eso nunca cambió. Mía no lloró. Eso fue lo que más miedo me dio. Solo asintió. Se levantó despacio y caminó hacia su cuarto. La puerta se cerró con un clic muy suave. Roberto se cubrió la cara con las manos. No sé si entendió o si se apagó por dentro. Tal vez las dos cosas, dije. Le dimos espacio, pero la noche no había terminado. Roberto entró al pequeño estudio de la casa y abrió la aplicación del banco. Yo lo seguí hasta la puerta. Tenía la cara de quien por fin dejó de pedir permiso. Primero canceló la transferencia mensual a Raquel y Gerardo. Luego canceló el depósito programado que hacía para la colegiatura de Jimena. Después bloqueó la tarjeta adicional que Jimena usaba solo para emergencias. Mariana, dijo sin despegar los ojos de la pantalla. Voy a cortar todo. Todo. Está bien, respondí. Soltó una risa seca, cansada. Se siente raro, porque nunca lo habías hecho. Se recargó en la silla y respiró como si se quitara una mochila. Creo que es la primera decisión sobre ellos que de verdad tiene sentido. Al día siguiente la casa amaneció demasiado tranquila. Mía salió de su cuarto abrazando un conejo de peluche y preguntó si podía ver caricaturas. No hubo preguntas ni llanto, solo una fragilidad que se sentía en cada movimiento. La mantuve cerca todo el día. Cerca del mediodía, el teléfono de Roberto empezó a sonar. Raquel. Luego Gerardo. Luego Raquel otra vez. Roberto vio la pantalla y dijo: ya se dieron cuenta de lo de la colegiatura. Jimena había revisado su cuenta. El depósito de Roberto no iba a caer, y faltaban 2 días para la fecha límite. Contestó en altavoz. Los reclamos empezaron de inmediato. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Tu hermana necesita ese pago. Vas a arruinarle el semestre. Faltan 2 días, Roberto. Roberto sostuvo el teléfono lejos de su oreja. No voy a pagar más, dijo. Gerardo levantó la voz. Sé razonable. Ella no puede seguir estudiando si tú le quitas el apoyo. Tiene 20 años, respondió Roberto. Puede buscar una beca, pedir un plan de pagos, trabajar más o cambiarse a una universidad que sí pueda pagar. Raquel soltó una exclamación indignada. No puedes abandonar a tu familia. Roberto miró hacia el pasillo, donde Mía estaba sentada en el piso con su peluche. Ustedes abandonaron a la Mía anoche. Hubo un silencio. Después vinieron los reclamos de siempre. Te está manipulando. Esa mujer te separó de nosotros. Nos debes respeto. Tu hermana contaba contigo. Roberto colgó. Yo me acerqué y le besé la mejilla. Estoy orgullosa de ti. Él se quedó mirándome, sorprendido. Nunca les había colgado. Respiró hondo. Se sintió bien. Mía apareció en la entrada de la sala. ¿La abuelita Raquel y el abuelito Gerardo están enojados? Roberto se agachó hasta quedar a su altura. Están molestos porque hicieron algo malo y no quieren aceptarlo, le dijo. No es por ti. Ella asintió, pero sus ojos se quedaron serios. Vivían a menos de 20 minutos, también en Querétaro, y ese sábado al mediodía casi no había tráfico. No pasó mucho cuando tocaron la puerta. No fue un toque amable. Fue el golpe de quien cree que una puerta cerrada es una falta de respeto. Roberto se enderezó. Yo abro, dije, ya caminando hacia la entrada. Abrí apenas unos centímetros. Raquel y Gerardo estaban afuera. Ella traía la bolsa apretada contra el brazo. Él tenía la mandíbula tensa. Los dos venían con esa indignación de personas que se sienten ofendidas por las consecuencias de sus propios actos. Déjanos pasar, dijo Raquel. No era una petición. Los dejé entrar solo porque no quería que los vecinos escucharan desde la calle. Entraron como si la casa fuera suya. Roberto salió al pasillo. ¿Qué hacen aquí? Gerardo sonrió sin humor. ¿Nos colgaste? Sí, dijo Roberto. Raquel abrió los ojos. ¿Así le hablas a tus padres? Así le hablo a cualquiera que cruza una línea. Raquel cruzó los brazos.
Queremos una explicación. Roberto asintió. Cancelé los pagos de Jimena. Ya no voy a pagar su universidad. Gerardo parpadeó. ¿Qué? Lo que escuchaste. No puedes hacer eso, dijo Raquel. Ella necesita ese dinero. Entonces ustedes pueden ayudarla, respondió Roberto. Gerardo dio un paso hacia él. Nosotros no tenemos cómo pagar una colegiatura así. Entonces ella tendrá que buscar opciones. Raquel soltó una risa amarga. Qué fácil para ti decirlo. Tú sí tuviste apoyo cuando eras joven. Roberto la miró fijo. ¿Apoyo de quién? Raquel se quedó callada. Yo trabajé mientras estudiaba. Continuó él. Pagué mis cosas. Ayudé en esta familia antes de poder comprarme algo para mí. Y cuando Mariana llegó a mi vida, la trataron como si hubiera venido a quitarles dinero. No seas dramático, murmuró Gerardo. Ustedes criticaron a mi esposa desde el primer día. Trataron a Mía como invitada, y anoche fueron más lejos de lo que cualquier familia decente permitiría. Raquel apretó los labios. Jimena se equivocó. Jimena le dijo a mi hija que yo no era su papá. No lo dijo con mala intención, insistió Raquel. Yo di un paso al frente. ¿Cómo se dice eso sin mala intención? Gerardo me miró con desprecio contenido. Tal vez si tú no hubieras ocultado algo tan importante. Cuidado, dijo Roberto. Su voz fue baja, pero Gerardo se detuvo. Raquel respiró hondo, como si estuviera hablando con un niño terco. Roberto, debieron decirnos. Teníamos derecho a saber que Mía no era nuestra nieta biológica. La palabra dejó la sala en silencio, porque detrás de nosotros, desde el pasillo, una vocecita preguntó: ¿No soy su nieta? Me giré. Mía estaba ahí, descalza, con el cabello todavía húmedo porque acababa de bañarse. Tenía la cara pálida y los ojos llenos de miedo. Dijeron que no soy su nieta, repitió. No pensé. Corrí hacia ella y la levanté antes de que se quebrara por completo. Se aferró a mi cuello y empezó a llorar en silencio, con esos sollozos que casi no suenan porque el dolor está atorado. Raquel intentó acercarse. Mi niña, tú entendiste mal. No, dijo Roberto. Solo eso. No fuerte, no gritado. Pero final. Caminó hasta nosotras. Puso una mano en la espalda de Mía y luego miró a sus padres. Salgan de mi casa. Raquel se quedó helada. Roberto, escucha. Ya escuché suficiente. Gerardo frunció el ceño. Vinimos a arreglar esto. No, dijo Roberto. Vinieron a justificarse. Raquel levantó la barbilla. ¿Vas a tirar a tu familia por un malentendido? Roberto miró a Mía, que temblaba contra mi hombro. Esto no fue un malentendido. Gerardo habló más duro. Si cruzamos esa puerta, no esperes que todo vuelva a ser igual. Roberto abrió la puerta principal. No va a volver a ser igual. Por eso les estoy pidiendo que se vayan. Raquel lo miró durante varios segundos, convencida de que Roberto iba a bajar la cabeza como siempre. Pero no lo hizo. Gerardo salió primero. Raquel salió después, rígida, ofendida, como si la víctima fuera ella. Roberto cerró la puerta y puso el seguro. Después se volvió hacia nosotras. La rabia ya no estaba en su cara. Solo quedaba cansancio. Tomó a Mía de mis brazos con mucho cuidado. Ya, mi amor, le susurró. Estás en tu casa. Estás conmigo. Nadie te va a sacar de aquí. Ella lloró hasta quedarse agotada. Esa noche durmió entre nosotros. Roberto no se movió en horas. Tenía una mano sobre su espalda, como si temiera que alguien pudiera arrancársela si soltaba el contacto. Yo tampoco dormí. Me quedé mirando el techo, entendiendo que el daño ya estaba hecho, pero también que por fin habíamos puesto una puerta entre nuestra hija y esa gente. La semana siguiente fue extraña. No fue feliz ni fácil, pero hubo una calma nueva. No hubo comidas obligadas. No hubo mensajes de Raquel preguntando si ya se nos había pasado. No hubo Jimena pidiendo depósitos de último minuto. También llegaron mensajes de una tía de Roberto diciendo que no convenía romper la familia. Roberto no contestó. Mía no habló del tema durante varios días. Volvió a la escuela, hizo tarea, pintó dibujos y se sentó con Roberto a ver videos de animales. A veces se quedaba mirándolo, como si comprobara que seguía ahí.
Él siempre se daba cuenta. «¿Qué pasó, chaparrita?» «Nada. Ven». Y ella iba, se acomodaba junto a él y Roberto la abrazaba sin hacer preguntas. Una noche, mientras preparábamos la cena, Mía estaba en la mesa coloreando. De pronto, levantó la mirada y preguntó con mucha seriedad: «¿Todavía tenemos que ir a comer a casa de la abuelita Raquel los domingos?» Roberto se quedó con la cuchara en el aire. Mía agregó: «Es que no quiero seguir fingiendo que me gusta su pollo seco». Se me salió una risa que casi se volvió llanto. Roberto también se rió. Una risa pequeña, cansada, pero real. «No», le dijo. «Ya no vamos a ir». Mía volvió a colorear. «Qué bueno. ¿Podemos hacer tacos los domingos?» «Podemos hacer tacos», respondió Roberto. Y así, algo en nuestra casa se acomodó. Mía empezó a dibujarnos. A los tres. Ella, Roberto y yo. A veces con un perro imaginario, a veces con un sol enorme, a veces con una casa de ventanas de colores. Nunca volvió a dibujar a Raquel ni a Gerardo. Yo no le pregunté por qué. No hacía falta. 3 días después de la llamada por la colegiatura, Roberto y yo estábamos ayudando a Mía a ponerse los tenis para ir a la biblioteca cuando tocaron la puerta. Esta vez fue un toque suave, casi tímido. Roberto y yo nos miramos. Los dos supimos quién era antes de abrir. Jimena estaba en la entrada. Venía sola. Traía una caja pequeña de panadería, amarrada con listón. Tenía los ojos rojos y el cabello recogido sin cuidado. Por primera vez desde que la conocía, no parecía segura. «Mariana», dijo con la voz baja, «¿puedo hablar con ustedes?» Roberto se colocó a mi lado. No estaba agresivo, pero tampoco abierto. Jimena tragó saliva. «Vine a pedirles perdón». Levantó la caja. «Pasé a comprar esto. Sé que no arregla nada, pero no sabía qué hacer». Nadie tomó la caja. Ella bajó la mirada. «Yo no sabía lo del donante. Si lo hubiera sabido jamás habría dicho eso. Y menos delante de Mía. Fue horrible. Me porté horrible. Lo siento mucho». Su voz se quebró al final. Por un momento vi a la muchacha asustada debajo de la soberbia, pero eso no borraba lo que había hecho. Pedir perdón era lo mínimo. Reparar el daño era otra cosa. Roberto asintió una vez. «Aceptamos tu disculpa». Jimena soltó el aire como si hubiera estado aguantándolo desde la calle. «¿Está Mía? Quiero pedirle perdón a ella también». «No», dije. «No ahora. No necesita más confusión». Jimena asintió rápido. «Claro. Sí. Tienes razón». Se hizo un silencio incómodo. Yo lo sentí antes de que hablara. Roberto también. Jimena apretó la caja contra su pecho y dijo: «También vine porque ya no sé qué hacer con la universidad». Ahí estaba. La razón real. La disculpa tenía un segundo motivo. «No puedo pagar», dijo. Cada vez más rápido. Mis papás tampoco. Me dieron una prórroga hasta el lunes, pero si no cubro la colegiatura y la reinscripción, me dan de baja del semestre. Podría ser un préstamo. Te lo pago cuando me gradúe o cuando consiga un trabajo mejor. Te firmo algo si quieres. Pero por favor, Roberto, solo esta vez». «No», dijo él. Una sola palabra. Jimena parpadeó. «Entiendo que estés enojado. No voy a discutir esto», respondió Roberto. «Solo este semestre», insistió. «Dame tiempo para buscar otra opción. No puedes dejarme así de un día para otro». Roberto la miró con una calma que dolía. «No te dejé así. Tú sola te metiste en esto». Jimena se limpió una lágrima. «Yo no sabía toda la historia». «No sabías porque no preguntaste», dijo él. «Porque preferiste creer que Mariana me había engañado. Porque te pareció buena idea hacer una prueba de ADN a escondidas y usarla para humillar a una niña». «Ya dije que lo siento». «Y ya te dije que acepto la disculpa», contestó Roberto. «Pero eso no significa que voy a seguir pagando». Jimena miró hacia mí, buscando algo. Compasión, intervención, cualquier grieta. Yo no dije nada. Entonces ella susurró: «No puedo creer que me vayas a dejar fracasar». Roberto respiró hondo. «Yo pagué 2 años de tu universidad. Te ayudé más de lo que me correspondía. Y aún así, trataste a mi esposa como una intrusa, y a mi hija como si no valiera lo mismo que ustedes.
No te quité tu dinero, Jimena. Dejé de poner el mío. Ella bajó la cabeza. ¿No hay nada que pueda hacer? No, dijo Roberto. Jimena se quedó quieta, como si por fin hubiera entendido que pedir perdón no siempre devuelve el lugar que uno perdió. Se dio la vuelta para irse, pero antes de bajar el escalón dijo: «Nunca pensé que fueras a elegirla a ella sobre nosotros». Roberto la miró como si no pudiera creer que todavía no entendiera. «Es mi hija», dijo. «Nunca hubo nada que escoger». Jimena se fue. Roberto cerró la puerta con cuidado. Esta vez solo se quedó ahí, apoyado contra la madera. Me acerqué y puse mi frente contra la suya. «Hiciste lo correcto». Él cerró los ojos. «Lo sé, pero duele», asintió. «Sí, duele más de lo que pensé». Lo abracé. Roberto siempre había sido el hijo que resolvía, el hermano que pagaba, el hombre que evitaba pleitos. Esa mañana no se volvió frío, no se volvió cruel, solo dejó de ceder. Los meses siguientes lo confirmaron. Raquel intentó llamar desde otros números. Roberto no contestó. Gerardo mandó mensajes largos, llenos de reproches y frases sobre respeto, sangre y obligación. Roberto los leyó una vez, en silencio, y después bloqueó también esos números. Jimena escribió un correo. Decía que estaba muy mal, que no dormía, que sus papás estaban desesperados, que todo se había salido de control. Roberto lo leyó y no respondió. Por límite. Para ellos, cualquier límite sonaba a ataque. Mía empezó terapia infantil unas semanas después. No porque estuviera rota, sino porque no queríamos que el daño se escondiera. La psicóloga nos dijo algo simple. Los niños no necesitan explicaciones perfectas. Necesitan adultos consistentes. Eso intentamos ser. Roberto fue a cada sesión cuando le tocó. Esperaba en la sala con un café que siempre se enfriaba. Después, llevaba a Mía por un helado o por pan dulce, según el día. Una tarde, al salir, Mía se subió al coche y dijo: «Ya sé qué decir si alguien pregunta». Roberto la miró por el espejo. «¿Qué cosa?» «Que tú eres mi papá porque tú me cuidas». Roberto no pudo contestar de inmediato. «Yo tampoco». Mía se puso el cinturón y agregó: «¿Y por qué haces hot cakes mejor que mamá?» «Eso sí es verdad», dijo Roberto, con la voz ronca. «Eso no es verdad», respondí. Mía se rió. Fue una risa pequeña, pero fue suya. Y yo sentí que algo empezaba a sanar. 6 meses después, nuestra vida es más simple. No perfecta, pero sí más tranquila. Ya no hay comidas de domingo donde yo tenía que medir cada palabra. Ya no hay llamadas que dejan a Roberto de mal humor. Ya no hay transferencias que nos obligan a posponer cosas para nuestra casa. Ya no hay una tía adulta mirando a nuestra hija como competencia. Desde entonces, el sueldo de Roberto se queda en nuestra casa. No porque seamos egoístas. Porque Roberto dejó de pagar lo que nunca debió cargar solo. Mía está más tranquila. A veces pregunta cosas sobre cómo llegó al mundo. Y respondemos con la verdad. Poco a poco, según su edad. Sabe que hubo doctores, un donante y un papá que la esperó desde antes de que naciera. Y sabe, sobre todo, que no tiene que ganarse su lugar en esta familia. Ya lo tiene. De Raquel y Gerardo supimos por conocidos. No porque preguntáramos. Tuvieron que pedir préstamos para cubrir parte de la universidad de Jimena. Después pidieron otro. Al final, según nos contaron, intentaron usar la casa como garantía para un crédito más grande. Jimena empezó a trabajar más horas y tuvo que cambiar materias para no perder el semestre completo. No me dio gusto, pero tampoco me dio culpa. Durante años, nos hicieron sentir que la familia era una deuda interminable, que Roberto debía pagar, aguantar y agradecer, que yo era una intrusa y Mía era aceptada solo mientras no estorbara. La noche de la cena, ellos creyeron que habían encontrado una prueba contra mí. No encontraron eso. Lo que encontraron fue a Roberto cansado de agachar la cabeza. Y esa vez, Roberto no dudó, eligió a su hija.